Esta mañana quiero hablar que tu reino venga, las tres venidas del reino, las tres venidas del reino. Por favor, abran sus Biblias en Mateo capítulo 4. Mateo 4:17. Dice, porque en aquel tiempo Jesús empezó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. Y cuando Jesús se hizo carne y empezó a predicar estas cosas, arrepentíos porque el reino está cerca, pero el reino de los cielos no había todavía llegado. Por eso dice, está cerca, se ha acercado. Si hubiera estado ya ahí, no lo hubiera dicho de esa manera. Se ha acercado, dice cerca. Y la primer venida del reino, vamos a hablar de tres de ellas. El rey vino. No vino cuando Jesús vino a la tierra, porque dice, está cercano. Entonces todavía no ha llegado. Y nos ha dicho que oremos que su reino venga, porque entonces todavía no ha llegado, aun cuando ha hecho milagros y prodigios. Alguna gente piensa que vino, que el reino de los cielos vino cuando hubo nacido, pero no, todavía no ha llegado su reino. La primera venida del reino vino ¿cuándo? ¿Qué dices, hermana Joyce? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue la primera venida de los cielos? El reino de los cielos, el reino de Dios. Vino cuando el rey se ha sentado en su trono. ¿Cuándo fue esto? Cuando ha ascendido y los discípulos lo vieron. Pero aún antes de esto, en ese domingo, en la tarde, cuando resucitó, y la razón por qué sabemos es porque cuando María lo vio esa mañana, dice, no me toques porque no he ascendido a mi Padre aún. Pero esa tarde se ha aparecido a todos los discípulos y dice, tócame, mira que soy carne y hueso y no espíritu. Así que ascendió esa tarde, se sienta a la diestra del Padre Todopoderoso y ahí es cuando el reino llega. ¿Qué piensas de esto? ¿Es un nuevo pensar en ti? Pero vine sin observación. Solamente los discípulos después lo ven descender. Era algo nada más para ellos. El mundo no lo vio. Así que vino sin observación. Y la única manera de verlo, la única manera de ver su primer venida era por la señal de su venida. ¿Cuál era esta? La destrucción de Jerusalén en el año 70, una generación después de haber sido crucificado. ¿Qué piensas que los judíos esperaban cuando Jesús estaba diciendo arrepentidos que el reino está cerca? ¿Qué pensaban? ¿Un reino terrenal? Sí, así es, esperaban esto. Esperaban por un reino de David siendo restaurado y por David reinando, el hijo de David reinando el mundo entero. Ha conquistado toda la tierra prometida. Pero el gran David, Jesús, que iba a venir, no había conquistado
la tierra, no nada más la tierra prometida. Así que el Señor no heredaría las naciones. Roma ahora entonces pertenecería a Jesucristo. Es lo que estaban buscando. José de Arimatea dice en Marcos 15:43 que estaba esperando por ese reino. Estaba esperando por el reino de Dios. Era un hombre rico. Aparte de esa clase social que esperaba a Jesús, el hijo de David. Y en Lucas 2:25, un profeta Simeón, cuando Jesús está siendo dedicado al templo, dice que había estado esperando por la consolación de Israel, el reino siendo restaurado a Israel, como en los días de David. Y los fariseos aún preguntaban a Jesús cuando el reino de Dios venga. Sí que sabían que todavía no había venido. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Lo recuerdas? Dice, cuando el reino venga, dice que vendría sin observación. Lucas 17:20. No sería notado. Y la razón para esto, solamente los discípulos le vieron ascender a los cielos. No vendrá con advertencia cuando se sienta a la diestra del Padre. Antes de que Jesús resucitara y ascendiera, nunca dijo toda potestad es mía. Es hasta que asciende, porque entonces ahora es reino, Rey de reyes, Señor de señores. Solamente los discípulos lo vieron ascender. Así que la única manera de observar su venida, esa primer venida del reino, la primer venida del reino, la única manera de observar esta venida era a través de la señal de su venida, la destrucción de Jerusalén. Estoy hablando de tres venidas. La primera venida, la señal de su venida, una venida espiritual y finalmente la segunda venida. Entonces tenemos la primera venida, la señal de su venida o la señal de esa primera venida que fue la destrucción de Jerusalén y ahora estamos esperando la segunda venida. Una venida muy observable será. Hechos 1:6. Este mismo Jesús que has visto viniendo, vendrá, descenderá. Los discípulos le habían preguntado, Señor, ¿te acuerdas que se habían aparecido con ellos 40 días? Y dice, en este tiempo restaurarás el reino de Israel. Aún esperando por el gran David tomando el mundo, cuando ya espiritualmente lo había hecho al sentarse a la diestra del Padre. Ahora, ese reino restaurado de David será muy observable. Su primera venida no fue observable, pero la segunda, con mucha más observación, nadie se perderá de esta venida. 10,000 santos voluntarios. Romanos 8:18-19 es clave para entender la segunda venida. Dice,
la gloria que será revelada en nosotros, porque la creación ardiente es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, la manifestación de los hijos de Dios. Jesús le dice a los fariseos, el reino de Dios no viene con advertencia. Entonces vino sin observación cuando Jesús ascendió a su glorioso trono. Así que aún seguimos esperando sea revelado al mundo entero. Y así lo habla Juan cuando dice, amados, somos ahora hijos de Dios y todavía no ha sido revelado, todavía no ha sido manifestado, pero así será, que le veremos como es. Y el mundo también. Juan vio a la novia del Cordero viniendo poco a poco. Esta novia sigue viniendo, los voluntarios, los hijos de los santos, hijos del Altísimo, viniendo. Apocalipsis, capítulo 1, viniendo desde entonces que ha ascendido. Y mirad, 10,000 santos y voluntarios, las gentes del Gran Altísimo. Sí que no hay promesa de que vendría pronto. Poco a poco. De hecho, dice en Éxodo, a través del profeta Moisés, aniquilaré todas las naciones delante de ti, pero no lo haré todo de repente. Lo haré poco a poco. Sí que por los últimos 2,000 años es lo que ha estado haciendo y consiguiendo, y es al convertir a sus enemigos poco a poco. Y el cristianismo está creciendo, pero todavía hay un gran camino por recorrer. La mayoría del mundo, el cristianismo está creciendo más rápido que los nacimientos en promedio. Así que ahí están las estadísticas donde las noticias no lo propagan. No es observable. Está viniendo sin observación. Aun que los hechos son probables que el cristianismo está creciendo. Hubo un momento donde en el Sahara, en el desierto de África, no había cristianos. Recuerdo un misionario presbiteriano llegando en esos lugares y desaparece. ¿Qué ha pasado con este doctor Livingstone? Un periodista lo encuentra y cuando lo encuentra le pregunta, ¿Eres el doctor Livingstone? Es una gran historia. Ahí, sin caminos, como un explorador, dibujando mapas, caminos en África, y ahora cristianos por todo África, naciones en África que no permitirían escuelas ni universidades que enseñan lo que enseñan hoy en los Estados Unidos, porque saben que no es cristiano. Son más cristianos que los Estados Unidos. Y lo siguen haciendo poco a poco, hasta que la venida, hasta que la novia del Cordero se convierta en algo tan observable que no puedas escapar. El diablo no puede ganar.
Y esto es la manifestación de los hijos de Dios. Juan lo dice así. Ya lo he leído. Mirad, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, sin pecado, con cuerpos sin pecado, no espíritus, cuerpos, no espíritus, porque esta es una enseñanza pagana, no así el cristianismo. Así que Juan lo vio. Pero ¿qué están esperando los judíos? Aquellos judíos fieles. Los profetas habían predicho 5 cosas que pasarían cuando el reino vendría. La primera es encontrada en Daniel 7. Y ahí Daniel está viendo a un hijo de hombre viniendo. ¿Y a dónde viene? Al anciano de días. ¿Quién es este? Dios el Padre. Ha venido a él. ¿Dónde está su trono? He conocido teólogos en un seminario calvinista y les he preguntado en Facebook y he puesto este versículo y hablan que esto es la segunda venida de Cristo. La segunda venida no está hablando de subir, sino de descender. Esta es la primera venida. Aquí en Daniel 7, versículo 13 y 14, está viniendo al Hijo hacia el anciano de días. Daniel lo dice en lenguaje del Antiguo Testamento. En otras palabras, en una corte celestial, la corte ha empezado su sesión y se le ha dado el reino y la gloria. Su primer venida. Puedes encontrar esto también en Mateo. A él se le ha dado dominio, gloria y un reino. Que toda la gente, naciones y lenguajes le sirvan. Donde su dominio sea eterno. Así que cuando Él asciende, el príncipe de este mundo será deshecho. Así que cuando asciende, ay de ti, habitantes de la tierra, porque el diablo ha venido con gran ira, porque sabe que su tiempo es corto. Cuando Jesús asciende, el príncipe de esta tierra es desechado. El diablo no está en el infierno, está en la tierra. Si no lo has notado. Nota que Él viene al Padre, no baja a la tierra, y estos teólogos diciendo que descienden, y les he explicado lo que les estoy explicando a ustedes. Espero que sean persuadidos. Es una vergüenza que los presidentes de estos seminarios no sepan esto y que toma sentido común. Porque hay mucha educación, te puede ser tan ciego y tonto. Tan tonto
donde una corte suprema y no puede decidir si un hombre o una mujer biológicamente, ¿qué lo define? A este su punto hemos llegado. Nuestra no honestidad. Así que lo primero que se promete es que ascendería al Padre. La segunda cosa que los profetas habían predicho es que se sentaría a la diestra del Padre. Salmo 110. Estos dos lugares, Daniel y Salmo 110, se nos dice estas 5 cosas. Salmo 110, el Señor le dijo a mi Señor. Jehová le dice a mi Señor. Siéntate a mi diestra hasta que haga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y lo ha hecho cuando ha ascendido. Se ha sentado a la diestra. Después de esto ha dicho, toda autoridad ha sido dada, me ha sido dada, en los cielos y la tierra. Qué arrogancia de un líder. Era un líder o Dios mismo. Ellos decían que era solamente un líder que no había resucitado, un mentiroso, pero contradiciéndose lo habían visto, presenciado. Lo ha hecho, se ha sentado a su diestra cuando ascendió. La tercera cosa predicha por los profetas es que gobernaría en medio de sus enemigos. Ahora, la mayoría de los cristianos piensan que no gobernaría hasta que ya no tenga enemigos. ¿Cómo va a reinar en medio de sus enemigos si no sería al irlos destruyendo? Y entonces ya no hay enemigos que gobernar. Él reina en medio de los enemigos, donde todas las naciones se juntan. Una gente, no, esta es la segunda venida, cuando las naciones son reunidas. Esa fue su primera venida. Y es en Mateo 25:31, donde ha ascendido a su trono y todas sus naciones son reunidas, ovejas y cabras, y son juzgadas, separadas, porque no han tratado a la iglesia justamente. Han sido condenados a una destrucción eterna. Mucha gente piensa que es la segunda venida, no. La primera venida, y lo había hecho desde entonces, ha juzgado a las naciones. Ha juzgado a Roma, ha juzgado a Jerusalén, ha juzgado a Alemania nazi, etcétera, etcétera. Es Dios que ha causado su fracaso. Amén. Está reinando, está en total control en medio de sus enemigos. No tendrá enemigos después de que venga en su segunda. Habrá destruido a todos. Pero hay un proceso a través de la historia ahora. Y está destruyendo a sus enemigos al convertirlos. Así que somos herederos del mundo. Mirad que viene por 10,000 de sus santos. Judas capítulo 14. La cuarta cosa que ha predicho por los profetas es que todos los dominios le servirán y le obedecerán. Así Daniel 7:27. Daniel 7:27 significa que habrá dominios todavía. Habrá dominios.
que le servirán. Ya no habrá más reinos que dominar. Será convertida las tierras y el paraíso será restaurado. En esta tierra la maldición será removida y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. Esto incluye Japón, China, Rusia y cualquier otro dominio. ¿Puedes decir amén? ¿Estás contento de esta noticia? Mucha gente no está regocijándose. No hay, oh, qué tal cosa tan mala es esta de un nacionalismo cristiano. Lo queremos y oramos por él. Que su reino venga y su voluntad sea hecha en la tierra, así en el cielo. La- los cielos veniendo a la tierra. La quinta cosa que ha sido predicha por los profetas es que su reino sería dado al pueblo de Dios. Donde dice lo mismo en Daniel 7:27. El reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. Salmo 110:3 dice lo mismo. Tu gente, tu pueblo serán voluntarios en el día de tu poder. El día de su poder está por venir. Jonathan Edwards, el gran teólogo, en el tiempo de ese gran avivamiento, dijo que el gran avivamiento todavía está por venir. Y cuando venga, entenderemos escrituras que todavía entendemos. No muchas gentes de Dios hablan así. Todos ellos hablan de que ya lo conocen todo. Necesitamos entender la historia y los credos que son importantes. Pero tenemos que pensar congruentemente y el Espíritu Santo dispuestos a que nuestra mente sea conformada. ¿Podemos decir amén? ¿Crees que no es una buena idea hacer esto? Creo que es básico, básico. Tenemos que ser humildes, tenemos que buscar y leer las escrituras y tenemos que pedirle, Dios, Señor, enséñame, muéstrame si estoy en lo incorrecto, ayúdame. Y me arrodillo y soy humilde. Y el reino será dado al pueblo de Dios. Daniel 7:27, Salmos 110:3. Tu pueblo serán voluntarios en el día de tu poder. Esto será realizado cuando los hijos de Dios sean manifestados, así como Dios ha dicho. El hecho de que ahora está sentado en su trono, todas las naciones ahora presentes, reunidas delante de él. Mateo 25:31 y 32. Y esto lo dice 4 días antes de ir a la cruz, antes de resucitar. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles santos con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Todas las naciones se reunirán delante de él. ¿Tiene sentido?
y ha estado juzgando a las naciones basado en cómo trata a su iglesia. Mira cómo una Alemania nazi ha tratado a la iglesia, lo mismo con Roma o cualquier nación tiene un final feliz. Ni Roma, ni Alemania, ni ninguna otra nación serán resucitados de la muerte. Solamente la gente, individuos de todas las naciones serán levantados de la muerte. Ha estado juzgándolos desde entonces. Sería ridículo pensar que naciones son resucitadas. Pero hemos interpretado lo que se dice en su palabra y puesto palabras que no han sido dichas y diciendo, habla de la gente, no dice naciones. Desde entonces vendrá a juzgar a vivos y muertos. Jesús ha dicho en un lenguaje claro que esto vendría cuando se sienta en su trono. ¿Y cuándo se sienta en su trono? Cuando ha ascendido. Ahora, 3 venidas. Cuando pedimos que su reino venga, ¿qué queremos decir? Queremos decir que queremos que continúe destruyendo sus enemigos. Todas estas iglesias liberales que no creen en la inspiración divina es insultante. Y Dios castigándolos al no someterse a su palabra. Toda esta cosa que están promoviendo, Wokeism, LGTB y su espíritu de revelación, espíritu de adulterio, etcétera, etcétera. Pero la oración del Señor es una declaración de guerra. Enfréntalo. No es una cosa fácil. Declaramos y oramos. Hay una sola manera, un camino, y es Jesús. Son 3 venidas, en resumen. ¿Cuáles son estas? La primera es cuando se ascendió y se sienta en su trono. Vino sin advertencia, así como Jesús había predicho. Solamente los discípulos lo vieron ascender al Padre. La única manera que puede ser vista era por ¿qué manera? La única manera que pueda, ¿para qué? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y el final de la era? ¿Cuál era la señal? La destrucción de Jerusalén. A través de esa señal puede ser visto. Pudo venir con observación. Era una venida espiritual. Sí que vino espiritualmente en el año 70, donde todo ojo le vería. Tal vez no le vería, pero estaba ahí. Los voluntarios, la novia del Cordero descendiendo de los cielos, estar ahí porque no puede separar su cuerpo, que es su iglesia, de él mismo. Está en medio de nosotros. Todo ojo le verá. Todo ojo le verá en su segunda venida. El reino de los cielos vino cuando Jesús ascendió al trono, pero vino sin advertencia.
Y ahora esperamos una segunda venida, donde vendrá con observación, que se ha revelado y manifestado con los hijos de Dios al mundo entero. La venida en el año 70 fue la señal de su venida, no su segunda venida. Hay algunos que enseñan que esa fue su segunda venida y que ya no hay segunda venida. Están mal, son herejía. Si fuera así, no tenemos esperanza. Las naciones no serán convertidas. No sería postmilenial. No habría una esperanza de futuro. Y esto es lo que la redención significa. Es lo que la sangre de Cristo consigue. Así que no desmayes ante tal esperanza. Amén.